Didáctica del tenis, número 4. Organización de las clases. Existen 8 organizaciones del trabajo en pista. 6 bajo instrucción directa. Que son: mando directo, ayuda individual, asignación de tareas, enseñanza recíproca, microenseñanza, y programa individual. 2 de mediante la búsqueda. Descubrimiento guiado, y resolución de problemas. Uno de los propósitos de usar distintas organizaciones de la clase, estilos de enseñanza, es la de enseñar al alumno a incrementar su capacidad en la toma de decisiones. Porque el aprendizaje es siempre una cuestión que afecta al individuo. Nadie puede aprender por otro. Es importante tener en cuenta, que dependiendo de la organización de la clase que hagamos, tendremos unos resultados, basados en los diferentes niveles de desarrollo, que cada estilo propicia. Es importante conocer bien los diferentes estilos de enseñanza, para utilizarlos en el momento más adecuado, y hacer más variadas y divertidas las clases. Usando de manera progresiva los diferentes estilos, se obtiene un mayor desarrollo, físico, socioemocional e intelectual. Como se aprecia en el gráfico, el objetivo será lograr alumnos más autónomos, y responsables. Personas. Mando directo. Esta organización de las clases es una de las más utilizadas. Se basa en el supuesto en el cual determinados estímulos producen la respuesta deseada. El profesor toma todas las decisiones. Indica el lugar para la práctica, y controla constantemente a los alumnos. El ritmo de la clase lo marca el profesor. La evaluación es por parte del profesor. Este estilo no considera las diferencias entre los alumnos. La organización de la clase es muy estereotipada. Uso de formaciones, y disposición de los alumnos con un alto grado de organización. Filas. Ventajas de esta organización. Gran control de la clase, y disciplina. Hace trabajar a los alumnos. Realza la personalidad del profesor, demuestra sus conocimientos teóricos, y su dominio en los ejercicios. Desventajas. Excesivo dogmatismo. Anula la espontaneidad, y creatividad de los alumnos. Todo el grupo responde a las mismas exigencias. Único nivel de enseñanza. El alumno no participa intelectualmente ni emocionalmente. Ayuda individual. Esta organización es muy utilizada cuando el grupo no es muy homogéneo. Consiste principalmente en la combinación de mando directo con asignación de tareas. Se puede decir que reúne las ventajas y desventajas, de los dos estilos que componen esta organización de las clases. Ventajas. Comienza el alumno de una manera gradual a tomar decisiones. Organización ideal en escuelas con pocas posibilidades de formar grupos homogéneos. Se golpean más pelotas que en mando directo. Desventajas. A veces el alumno que lanza bolas a los demás, no puede hacerlo con eficacia. Asignación de tareas. Circuitos. Consiste en la proposición de ejercicios por parte del profesor, a todos los alumnos, y la ejecución libre de estos por los mismos. La ejecución de los ejercicios es lo que cambia. El control de esta variable pasa del profesor a los alumnos. Igual que en mando directo, es decir, explicación, demostración, pero en el momento de la práctica es el alumno el que decide el ritmo, y la forma de ejecutar la tarea, o el golpe a realizar. El papel del profesor es supervisar, corregir, animar, etc. El profesor tiene más libertad de movimientos, evitando de esta manera el aburrimiento que a veces origina la fila. Puede ser única o distintas tareas. Ventajas. Emerge el aprendizaje. Se puede diversificar los niveles. Mayor dinamismo, más repeticiones de los golpes. Mayor número de alumnos por pista. Es más divertido. Desventajas. No se fija la técnica. Visto desde fuera de la pista, puede parecer que el profesor no está haciendo nada. Enseñanza recíproca. Este estilo plantea la enseñanza por parejas. De manera que un alumno ejecuta, y el otro observa, y corrige los errores. Después se cambian los papeles. Lo que cambia es la evaluación, que pasa a ser de los alumnos.
Es necesario orientar al observador qué debe observar, y cómo debe corregir al compañero. Ventajas. Mayor aprovechamiento del espacio. Más componentes de diversión. Se aumenta la responsabilidad por parte de los alumnos. Desventajas. A veces el alumno no está capacitado para evaluar a su pareja. No se puede aplicar a todos los niveles. Microenseñanza. Se utiliza cuando los grupos son muy numerosos. Consiste en establecer subgrupos eligiendo un monitor por grupo. Este monitor será un alumno aventajado. El profesor impone la labor a realizar, a todos los alumnos que van a hacer de profesor. Aspectos a tener en cuenta, errores más frecuentes, refuerzos, etc. Esta organización de las clases es muy normal en las academias de tenis norteamericanas. Ventajas. Es interesante, y muy educativo poner a un alumno a enseñar, porque enseñando se aprende. A nivel económico, se pueden abaratar los costos de una escuela. Desventajas. No se debe abusar en el tiempo que un alumno aventajado dedica a enseñar, a niveles inferiores al suyo, porque saldría perjudicado en su ritmo de juego. No está bien visto por los padres. Programa individual. La esencia de la enseñanza es el aprendizaje individual. Este nivel es en el que el alumno participa más en el proceso. El objetivo más importante es el de crear personas independientes que puedan autoevaluarse y autoentrenarse. Consiste en la programación y adecuación de tareas a nivel individual. Ejemplo sería la agenda de entrenamiento que llevan los atletas. Ventajas. El programa puede desarrollarse en presencia del profesor, con lo que se limita a un simple observador, o para atender posibles consultas. O por el contrario, puede desarrollarse en ausencia del mismo. Desventajas. Requiere que el alumno haya trabajado antes en otros estilos, que le hayan proporcionado independencia, y facilitado el que sea capaz de trabajar por sí mismo. Descubrimiento guiado. Este es el primer estilo de los expuestos, que supera la barrera cognitiva, entendiendo por tal, el límite metodológico que supone un desarrollo importante del canal intelectual. Cognitivo. Mediante este estilo, el alumno no solo decide sobre la organización, el tiempo y el ritmo de ejecución, sino que participa intelectualmente en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. Busca, compara y descubre por sí mismo, aunque guiado por el profesor. En los estilos anteriores, el profesor era quien tenía, y quien daba las soluciones a los problemas planteados. Pero en este estilo, el profesor plantea el problema, y deja que el alumno experimente, y ensaye para hallar la solución correcta, contribuyendo tan solo en la guía del proceso, proponiendo nuevas experimentaciones, forzando al alumno a que compare, y elija entre las soluciones encontradas. Ventajas. Establece una relación clara entre actividad física y actividad cognitiva. Justifica la idea de que la enseñanza del tenis, no está preocupada solamente del aspecto físico. Favorece el proceso emancipatorio, dando al alumno una capacidad de decisión significativa. Desventajas. Es necesaria una gran experiencia para enseñar en este nivel, por la necesidad de plantear tareas de manera que el alumno pueda realizarlas. En la resolución de problemas, se espera que el alumno encuentre por sí mismo las soluciones o respuestas, de acuerdo con su total arbitrio. En este estilo de enseñanza, un problema simple puede tener a menudo varias soluciones. El grado de libertad y de participación individual, independientemente del control del profesor, es casi completa. Los procesos de investigación, exploración, descubrimiento y evaluación del valor de lo descubierto, son totalmente conducidos y ejecutados por el alumno. El planteamiento de los problemas, debe ser minuciosamente estudiado por el profesor según una serie de pasos sucesivos. Motivación para proporcionar la búsqueda. Exposición del tema, y sus puntos de interés. Planteamiento del objetivo a conseguir. Información necesaria para encauzar la búsqueda. Los recursos metodológicos son: ejercicios de familiarización. Por ejemplo, botar la pelota. Sombras. Simular golpes sin pelota. Palabras clave. Ejemplo. Mira la pelota. Pega y acaba, etc. Ayuda manual.
Agarrar el brazo raqueta del alumno, y realizar el golpe con él. Tips. Símil. Pega a la volea como si hicieras un golpe de karate. El saque es como si lanzaras una piedra, etc. Resumen de la didáctica del tenis. Como ya se ha dicho, los 4 marcos de referencia están presentes en todas las clases. En general, el profesor suele pasar por distintas fases en su proceso de formación. Primero trabaja de una manera inconscientemente incompetente. No conoce la metodología. Pobre del alumno que tome clase con él. Pasado un tiempo ya trabaja de forma inconscientemente competente. Enseña con buenos resultados, pero no llega a saber por qué. Es el clásico profesor que utiliza la metodología que utilizaron con él, para transmitirla a sus alumnos. Y pasados los años después de haber trabajado y estudiado mucho, algunos logran trabajar de una manera conscientemente competente. Es decir, utiliza de manera consciente y con eficacia los 4 bolsillos. Tipo de enseñanza. Tipo de aprendizaje. Estrategia global o analítica, y organización de la clase, además de los recursos.